Ok, gracias. Bien, antes de comenzar, buenas tardes. Quisiera agradecer a los organizadores que nos dan la oportunidad de estar en esta casa de estudio y presentar nuestros trabajos. El trabajo que yo presentaré son los resultados parciales de una investigación de nivel nacional, pero que voy a presentar solamente lo obtenido en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar. Este trabajo está apoyado y financiado por fondos concursables de la Universidad Andrés Bello, de la Dirección de Investigación de la Universidad Andrés Bello. Es una investigación en conjunta con una universidad privada y una universidad estatal. Creo que única en el país, de esta situación. Este trabajo está centrado principalmente en lo que son los contenidos de las actividades motrices dentro de los planes del programa, y el planteamiento teórico y el fundamento teórico está basado principalmente en un análisis de la Ley Orgánica de Educación y en los planes y programas del segundo ciclo básico que están vigentes actualmente. Dentro de esta ley orgánica y de los planes y programas de educación física se fundamenta la necesidad que tiene el niño de ser estimulado desde su primera infancia, y además reconoce los beneficios que otorga la gimnasia educativa, y lo dice con esas palabras: gimnasia educativa. Y dentro de esta gimnasia educativa reconoce la existencia de varias formas gimnásticas que aportan al desarrollo integral del escolar. Además, hemos basado nuestro fundamento teórico en varios autores que vienen desde el siglo XIX, algunos pedagogos muy reconocidos, ¿cierto? Como Medó, como Bode, como Pestalozzi, que plantean la gimnasia como una de las formas de educación más adecuada para la segunda infancia. Por lo tanto, nosotros planteamos que la gimnasia rítmica, que antiguamente se llamó gimnasia moderna y pasó también por el nombre de gimnasia rítmica deportiva, es una herramienta que permite que el escolar sea estimulado en sus dimensiones biopsicosociales en una forma más amplia, ¿cierto?, que solamente las actividades de acondicionamiento físico o de deportes de equipo. Uno de los elementos que caracteriza a la gimnasia rítmica escolar es la utilización de implementos que hace que el cuerpo se libere de sí mismo por la preocupación en el implemento, y es un facilitador del dominio corporal y del dominio del espacio y del dominio del tiempo. Las preguntas problemas están centradas en conocer qué está ocurriendo en principio con las actividades rítmicas expresivas dentro de las clases de educación física, y principalmente qué está ocurriendo con el tratamiento de los contenidos de la gimnasia rítmica. Y por otro lado, queríamos saber si existe la gimnasia rítmica dentro del segundo ciclo básico y cuáles serían los factores que van a incentivar o a disminuir que se apliquen estos contenidos por parte de los profesores. Por lo tanto, los objetivos centrales están en conocer una realidad. ¿Qué es lo que ocurre en este momento dentro del segundo ciclo básico? La intención general es a nivel país, y en este momento yo estoy presentando solamente lo encontrado en las comunas de Valparaíso y Viña. Por lo tanto, buscamos detectar si se realizan actividades de gimnasia rítmica dentro de las clases de educación física y cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley. Nos centramos en el segundo ciclo básico y en el eje de contenidos que están relacionados con las actividades rítmicas expresivas, donde están las unidades de expresión rítmica corporal, además los deportes individuales y de autosuperación y las actividades motrices en general. Todos los cursos lo tienen presente como sugerido
en los planes y programas. Además, existen las sugerencias metodológicas para los profesores y las sugerencias de formas de evaluación, con ejemplos de actividades. Entonces se hizo un análisis de todos los programas, se detectaron todos aquellos contenidos. Esta investigación es una investigación principalmente de tipo descriptiva, ¿cierto? Y exploratoria, y es no experimental, ¿ya? Transaccional, y se utilizó el instrumento de encuesta AED, el cual está informado en la revista digital Deporte, septiembre de 2011, cómo se trabaja. Se aplicó este instrumento al 77,7% de los profesores en ejercicio del segundo ciclo básico que hacen educación física, y curiosamente son todos formados en educación física. O sea, no son profesores básicos, sino que son profesores de educación física. Los principales resultados, ¿cierto?, fueron extraídos del análisis de cada curso. Como por ejemplo, tenemos algunos resultados generales, donde la expresión corporal dice ser tratada por el 71% de los profesores, y el baile popular y la gimnasia artística como dentro de estas actividades de expresión corporal y de deportes de autosuperación principalmente. En cambio, la gimnasia rítmica está aproximadamente en el cuarto lugar. Esto se analizó por curso, pero en beneficio del tiempo voy a dar el promedio de los 4 cursos y la tendencia se repite. La expresión corporal en primer lugar, ¿cierto? Bailes populares. Por otro lado, la gimnasia artística y la gimnasia rítmica es aplicada por un 32,2% de los profesores principales. Otros resultados que ya son más específicos del área de la gimnasia rítmica nos dicen cuáles son las actividades que dicen hacer los profesores, y llama la atención que hablan de métodos específicos de entrenamiento de la flexibilidad como un contenido de la gimnasia rítmica. Y por el otro lado, las secuencias combinadas, ¿cierto?, de movimientos que nosotros le llamamos las series gimnásticas o los trabajos del grupo, y las actividades que permiten conocer el espacio. Son las que predominan dentro de las aplicaciones. No así, por ejemplo, las diversas formas de rodar y orillado. Ojo que esto es muy importante, que tiene 51,2%, ¿cierto?, que pertenece a los deportes de autosuperación. Otros resultados ya más específicos de la gimnasia rítmica, ya propiamente tal, que tiene que ver con las técnicas corporales, nos dice que tenemos la voltereta adelante, que no es tan específica de la gimnasia rítmica. Sin embargo, en la pregunta anterior salía con el cuarto o quinto lugar. Saltos, diversos pasos rítmicos y galopas laterales como siendo los contenidos más trabajados dentro de estos cursos, como promedio del curso. Así también tenemos resultados por implemento, donde el implemento aro es el más utilizado. El implemento aro es el más utilizado, luego el implemento cuerda, el implemento cinta, balón y las clavas, que no son utilizadas en ningún nivel. Si nosotros nos preguntamos cuáles son los factores que influyen en la aplicación o no de la gimnasia rítmica a nivel de segundo ciclo básico, para organizar las preguntas se determinaron 4 grandes criterios que están en base a infraestructura, que están en base al género de los estudiantes, a la planificación política del establecimiento y a la formación profesional del profesor que trabaja en el segundo ciclo básico. Los resultados, ¿cierto?, están dados por los indicadores principales, y dentro del factor de infraestructura sale disponer de radio o equipo de sonido, más que el factor de contar con gimnasio, por ejemplo, que es lo que uno piensa generalmente. El factor género fue muy importante, desde que tener un curso solamente de mujeres es beneficioso para la práctica de la gimnasia rítmica. En el factor de planificación, los profesores que la aplican dicen que porque su colegio tiene la política de planificar
dentro de los contenidos de la unidad técnica de gimnasia rítmica. Y también sale como favorecedor de la aplicación que el profesor lo haya recibido en su formación profesional. Los factores negativos están relacionados en los mismos factores de infraestructura y materiales, y allí el que predomina es no disponer con los implementos mínimos. Sin embargo, los más tratados fueron aro y cuerda. El género dice que el tener el curso mixto predispone al grupo para no hacer gimnasia rítmica. Es más difícil aplicarlo con un grupo mixto. En cuanto a la planificación, porque la política del colegio es darle más tiempo a otras actividades deportivas o de acondicionamiento físico, y el factor profesional que por interés propio planifica otras actividades que no sean las actividades rítmicas expresivas. Las principales conclusiones en esto es que, a pesar de que los planes y programas de educación física consideran la gimnasia educativa como importante, dentro de la gimnasia educativa consideran que es muy importante también la gimnasia rítmica por su variedad de movimientos, por el placer del trabajo con música, por el poder trabajar con implementos que son desafiantes para el escolar, y porque hay un principio de totalidad, de cambio de ritmo y de economía del esfuerzo. La gimnasia rítmica es aplicada solamente por un 42,9% de los profesores entrevistados en quinto y sexto, disminuyendo este porcentaje para el séptimo y octavo. Estos son semejantes a los de Arancibia, que hicieron el mismo trabajo, pero a nivel particular y subvencionado, colegios particulares y subvencionados. Y también son similares a los del Reino 2006, donde los profesores priorizan otras actividades por intereses personales y por no sentirse preparados para la aplicación de la gimnasia rítmica. Siempre los implementos han sido un desafío, ¿cierto? No por la dificultad ni por la técnica, sino porque sencillamente creo que los profesores no se sienten preparados, y sobre todo porque Clara da la impresión que fuera muy difícil. Por lo tanto, no es considerado. Y se considera todo lo que son métodos de entrenamiento que están relacionados con el acondicionamiento general y con las unidades de actividad física y salud. Los indicadores que facilitan, ¿cierto? Tenemos principalmente todos los factores ya mencionados, más la preparación del profesor en su formación profesional, y los que dificultan principalmente es la priorización de otras actividades y de otros ejes. El eje de actividad rítmica tiene solo el 22,5%. La gimnasia educativa es importante, es necesaria y es una herramienta que deberíamos conocer todos.